Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poderles saludar a través de este medio. Espero que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren en estos momentos. Sin duda que estamos viviendo en tiempos diferentes a los que estamos acostumbrados por esta situación que estamos viviendo de esta enfermedad. Pero yo espero que cada uno de ustedes podamos seguir confiados de que tenemos un Dios todopoderoso que está al control de nuestro mundo, que está al control de nuestra iglesia, pero sobre todo que está al control de nuestras vidas personalmente. Deseo que sigamos tomados de la mano del Señor y que pronto podamos tener tiempos mejores. Ese es mi deseo y esa es mi oración con Dios. Este día estaba estudiando en el libro de Hechos un poco acerca de la vida de Pablo. Sin duda que la vida de Pablo es una vida que nos inspira, porque nosotros conocemos la vida y la historia de Pablo, cómo es que Dios puso los medios para apartar a este hombre para la predicación de su evangelio. Todos conocemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana, en la iglesia primitiva. Cómo Dios es que lo llamó, conocemos de su llamado cuando se le apareció en la noche. Y a partir de ahí, nosotros vemos en el libro de Hechos y a través de sus epístolas, que la vida de Pablo no fue una vida muy llena de rosas, se pudiera decir. La predicación del evangelio le trajo muchas dificultades, le trajo le trajo encarcelamiento, le trajo apedreamiento. Pero Pablo nos enseña de que no importa la circunstancia que nos encontremos, debemos de diversificarnos. Él, no importa la circunstancia que se encontraba, él aprovechaba las oportunidades y no importa la situación que estuviera, él veía una oportunidad para predicar el evangelio. Podemos ver cómo él en la cárcel ministraba, cómo él en la cárcel cantaba, cómo en la cárcel él escribió la mayoría de sus epístolas, de sus cartas que él envió a las diferentes ciudades, así que él no perdía el tiempo. Y es allí una enseñanza que nos deja Pablo para nuestras vidas. Mas sin embargo, quiero enfocarme un poquito al final de su ministerio. Como ustedes saben, Pablo tuvo 4 viajes misioneros. El cuarto de ellos, como sabemos, lo hizo como prisionero cuando fue llevado a Roma. En ese último viaje nosotros podemos ver cómo el Señor le guardó de una forma realmente extraordinaria. Cómo la vida de un hombre consagrado puede llevar los planes de Dios a otra dimensión. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, nos habla acerca del naufragio de Pablo. Creo que todos hemos leído esa historia, mas sin embargo en este tiempo que estamos viviendo, creo que le tomamos un poco más de sabor a esa historia, porque ese Dios que libró a Pablo de ese naufragio, creo que podemos tomar ese ejemplo y aplicarlo a nuestras vidas. Como dije al principio, estamos viviendo en tiempos difíciles. De repente estamos asustados por la incertidumbre de no saber qué es lo que nos espera las siguientes semanas. No sabemos si pronto quedaremos en casa total de tiempo. No sabemos si pronto terminará. Lo que sí sabemos, lo único que sí sabemos es de que tenemos un Dios todopoderoso que está al control, no importando las circunstancias que estemos viviendo en este momento.
En el libro de Hechos, capítulo 27, narra acerca, dice, Pablo es enviado a Roma, es el título del capítulo. Y en ese capítulo habla acerca cómo es que Pablo, yendo como prisionero, él puede ver que el naufragio en ese tiempo va a ser difícil, porque en el versículo 10 del capítulo 27, Pablo le dice a este centurión llamado Julio, y le dice, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. ¿Cómo es que Pablo sabía que iba a ser difícil la navegación? Bueno, simplemente hay que usar simplemente a veces la lógica, hay que ver las circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor. Y Pablo, pues obviamente él veía que estaban en tiempos difíciles para navegar. No se necesitaba de tanta ciencia para saber que tendrían dificultades para navegar. Ahora, esto me hace pensar a nosotros. En nuestros días, nosotros vemos la situación de la enfermedad que estamos viviendo. Nosotros vemos que cada día se va complicando más la situación de los contagios. Vemos que de repente se está escaseando un poco la comida. Vemos que la orden de repente del presidente está ordenando cerrar fronteras. Entonces esto nos indica de que es posible que tengamos que pasar un tiempo un poquito más difícil, y es posible que tengamos que quedar encerrados en casa. No es para asustarnos, simplemente estoy sacando este versículo para que nosotros nos demos cuenta y no seamos necios en hacer o querer hacer las cosas a nuestra manera, sino que seamos sensatos y podamos ver acerca del peligro que se pudiera avecinar. Más adelante, en el versículo 21 de capítulo 27, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Es importante, mis hermanos, que así como Pablo, nosotros sepamos escuchar las indicaciones de nuestras autoridades tanto civiles como eclesiásticas, para que nosotros después no estemos de repente sufriendo por las consecuencias de nuestra necedad. Y es importante siempre saber escuchar el consejo de nuestras autoridades. Si estas personas hubiesen sabido escuchar el consejo que Pablo les había dicho, sin duda que se hubiesen ahorrado de ese naufragio que ellos tuvieron con ese barco. Hasta este punto, Pablo y todos los que iban en la barca llevaban, dice, muchos días sin ver las estrellas, sin ver la luz del sol, sin ver la luna. Andaban a la deriva y estaban por muchos días, trataron de salvarse por ellos mismos, y sin duda que si hubiesen escuchado, si hubiesen hecho provisión, no hubiesen estado en esta situación. Sin embargo, tenemos un Dios muy bueno. Tenemos un Dios que a pesar de lo malo que somos, tenemos un Dios fiel que nos ama, que nos cuida, que provee todo lo que necesitamos. A pesar de que tomemos decisiones equivocadas, Dios siempre va a estar al cuidado de cada uno de nosotros. Allí en el versículo 23 dice que, dice en el 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo,
Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Nosotros pertenecemos a un Dios todopoderoso. Y esta noche, este día o esta mañana, no sé en qué momento estás escuchando este mensaje, Dios te dice que no temas, que no importa la situación que estés pasando en este momento, Dios nos llevará y nos sacará de este momento que estamos atravesando para un momento mejor. Tenemos un Dios que Él sabe lo que estamos pasando. El Señor sabía lo que estaba pasando Pablo en ese momento. El Señor sabía que Pablo tenía un propósito y el propósito era llegar a Roma a testificar con Augusto César. El Señor este día nos dice, no temas, yo tengo un propósito para ti y yo voy a hacer y voy a poner los medios para que tú cumplas ese propósito. No importa en la circunstancia que estés pasando en este momento, yo soy fiel y yo te voy a llevar hasta ese momento, pero es posible que tengas que perder el barco, es posible que tengas que perder la carga, pero tú vas a llegar porque yo lo digo, eso es lo que dice el Señor. Ese es lo mismo que le dijo a Pablo y Dios cumplió su propósito porque lo podemos ver más adelante en el siguiente capítulo. En esta hora Pablo le dijo a los que le acompañaban, le dijo en el versículo 25, por tanto, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Si Dios dijo, así será. Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. No tenemos que temer, mis hermanos, a nada en este mundo, porque tenemos un Dios poderoso que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir y que pronto llegaremos nuevamente a un lugar seguro. Así que más adelante Pablo nos ayuda o nos dice cómo debemos enfrentar las circunstancias que estamos pasando. Me parece que es en el versículo 33, donde Pablo no solamente les dice deben de tener buen ánimo, donde les dice tenemos un Dios poderoso y Él me ha dicho que ninguno de nosotros va a perecer. En el versículo 33 dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comieran diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. El 34 dice, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Lo partió y comenzó a comer. Entonces, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Una vez satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Qué gran enseñanza la que nos deja la palabra del Señor. No tenemos que estar angustiados porque tenemos un Dios. Ese es el mensaje de este video. No tenemos que estar angustiados pensando en qué pasará en el mañana. Si Dios dijo, si Dios prometió, Él lo va a cumplir. Así que yo les exhorto, mis hermanos, a que nos aferremos cada día más de la mano del Señor, de que diversifiquemos la predicación de la palabra,
En este momento, sin duda que tal vez no podemos salir a tocar puertas, tal vez no podemos abrazarnos físicamente porque estamos cada uno en nuestros hogares, pero tenemos ahora que buscar nuevas formas de diversificarnos. En mi experiencia personal, tal vez a mí no me gusta de repente tocar puertas, siento que soy una persona tímida, pero en estos días que hemos estado en casa me estoy dando cuenta que me gusta llamar a las personas, conocer acerca de las personas, conocer cuáles son sus necesidades, y me parece que estamos teniendo nuevas oportunidades. En mi caso, me gusta llamar a las personas, y sin duda que muchos de ustedes van a recibir alguna llamada de cada uno de nosotros, de los pastores, de los ancianos, para saludarles, para saber cómo están. Y creo que todos tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos están dando las circunstancias al quedarnos en casa. Es posible que tengamos hermanos con los que nunca hemos hablado durante mucho tiempo. En lo personal, tengo hermanos carnales con los cuales no he hablado por mucho tiempo, y le he llamado a ellos por si alguna circunstancia no he podido entrar a la llamada, pero seguiré insistiendo. He hablado con hermanos que no sé cuándo fue la última vez que hablé con ellos, y por eso les digo que las circunstancias nos están dando una bonita oportunidad de que podamos, una de las grandes oportunidades es de quedarnos en casa, estudiar más la palabra, orar más, pasar tiempo con nuestra familia. Realmente, hermanos, realmente ha sido de gran bendición estar en casa, porque he disfrutado más a mis hijas, he convivido más con mi esposa, he orado más, he estudiado de la palabra, he llamado a más personas, hemos estado más pendiente de nuestros hermanos, y gracias a Dios por esta circunstancia que nos regala. Por último, quiero decirles que el Señor está al control de cada uno de nosotros. Satanás está tratando de muchas formas, de muchos medios, tratar de poner vallas en el avance de la obra. Estamos muy pronto a las puertas. Nuestro Señor está a las puertas y Él pronto vendrá por nosotros. Y Satanás está tratando de mil y una forma de ganar al mundo. Pero nosotros debemos de doblegar nuestros esfuerzos, debemos de seguir firmes en la obra del Evangelio, y estoy seguro de que pronto el Señor vendrá por nosotros y no estaremos pasando por circunstancias difíciles como esta. Así que, mis hermanos, les amamos. Esperamos que Dios les siga bendiciendo en su vida y que sigamos tomados de la mano de Él. Ese es mi gran deseo y oración, y que aprendamos de esta gran enseñanza que nos deja la Biblia en el libro de Hechos acerca de la vida de Pablo, de cómo diversificaba la forma de esparcir la palabra, que debemos de tener ánimo en circunstancias difíciles, porque Dios nos va a llevar a un lugar seguro, a donde Él prometió, Él nos va a llegar. Su promesa es de que pronto iremos a vivir al reino de los cielos con Él, y esa es nuestra meta. No quedarnos en este mundo, sino ir a vivir con Él por la eternidad. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos concedes de ir ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has cuidado, nos has protegido,
has suplido cada una de nuestras necesidades, Señor. Gracias porque eres un Dios todopoderoso en quien confiamos. Gracias porque nos das la confianza de que no importa la circunstancia que estemos atravesando, tú nos llevarás a puerto seguro, Señor. En tu palabra hemos aprendido acerca de las maravillas que tú puedes hacer por nosotros. Y gracias porque tenemos la confianza de que tú pronto has de venir por nosotros y no quedaremos más en este mundo de sufrimiento, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos donde quiera que se encuentren. Si hay alguna necesidad en sus vidas o en sus familias, te pido, Señor, que tú puedas suplir esa necesidad. No importa cuál sea, necesidad de salud, necesidad física, de trabajo, no importa, Padre. Te pido que le puedas suplir a cada uno de ellos y que podamos seguir confiados de que tú estás al control de nuestras vidas, Padre eterno. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias porque en ti confiamos. Y gracias porque contigo de nuestro lado nada nos faltará. Te lo pedimos en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bendiciones.